Buen día con todos, en este video abordaremos el tema parpadeo de luminaria, sus posibles causas y soluciones. En nuestros hogares, cuando se presentan problemas de parpadeos en focos o luminarias, como usuario generalmente la primera acción es pensar que el foco está dañado y ¿qué hacemos? Procedemos a sustituirlo. ¿Pero qué ocurre si el problema persiste? Bien, si el problema persiste, estamos frente a dos posibles escenarios. El primero puede ser debido a la presencia de fenómenos flicker, que son variaciones rápidas y repetitivas de tensión. Dicha disminución puede oscilar en un 10% del voltaje nominal. Además, este fenómeno es originado por cargas cíclicas como son hornos eléctricos, soldadoras, etc. Bien, el siguiente escenario es un problema por mal contacto. Este escenario puede ser provocado por contactos sulfatados o por problemas mecánicos en los elementos de accionamiento, es decir, en los interruptores. Bien, entonces, ¿cómo nosotros podemos corroborar que la luminaria está operativa y que el interruptor tiene problemas? Primero, desenergizamos todo el circuito y podemos hacer lo siguiente. El interruptor lo procedemos a desconectar y el terminal de la línea con el retorno lo interconectamos. Vamos a graficar esta interconexión y nosotros lo que hemos hecho interconectar directamente sin ayuda del interruptor. Le damos a la simulación y en este caso nuestra luminaria debería encender sin problema. Y si no queremos desmontar directamente el interruptor, lo que vamos a hacer es con un cable conductor a bypassear el interruptor. ¿Qué conseguimos con bypassear este interruptor? Que la corriente que proviene de la línea va a dirigirse por este bypass y va a alimentar directamente a la luminaria. A darle la simulación y efectivamente, sin ayuda del interruptor, nuestra luminaria se enciende. Con esto nosotros podemos verificar si efectivamente nuestro interruptor es el que presenta problemas. Bien, como primer paso vamos a proceder a retirar la tapa cobertora. Procedemos a retirar los tornillos que se encuentra sujeto a la base o caja de empalme, a sustituir este interruptor por este dedo que tenemos acá. Entonces lo primero que vamos a hacer es desconectar paso a paso. Vamos a empezar con el conductor o con el cable de la línea. Procedemos a desconectarlo. Y luego procedemos a desconectar la segunda borneta. Vamos a proceder a conectar en primera instancia a nuestro interruptor nuevo. Procedemos a retirar el aislante y lo vamos a proceder a conectar. En este caso podemos retirar la tapa cobertora de este interruptor de la siguiente manera. Y ahora procedemos con el conductor de retorno a extraer su aislante para poder conectarlo. Y procedemos a conectar en el terminal 1 que en este interruptor representa nuestro retorno. Listo, una vez conectado vamos a proceder a ubicar los tornillos que sujetan el soporte hacia la caja o cajetín de empalme, verificando que ningún cable vaya a obstruir. Y listo, una vez sujeta, vamos a proceder a colocar nuestra tapa cobertora. Y listo, ya tenemos instalado nuestro nuevo interruptor, listo para realizar su operación.